Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta serie de Laia Pale. No me digas que ella realmente había traído el cangrejo cocinado hasta aquí. No perdí el tiempo y bajé corriendo a comprobarlo, ya que también había planeado pasar por el 7-Eleven a comprar pan. Y sí, allí estaba esa guapa estudiante de arquitectura esperando en su moto con una bolsa en la mano. Vestida de forma informal, incluso sin maquillaje, se veía realmente hermosa, pero noté algo de inmediato. Incluso desde la distancia no podía mirarme directamente a los ojos. Apenas hicimos contacto visual de 3 segundos cuando ella apartó la mirada y para colmo cruzó los brazos. Me pregunto si realmente estaba avergonzada. ¿Pero de qué? Ya recordé, del beso que le había dado. Desapareciste una semana y ahora apareces con cangrejo hervido. Bromeé mientras me acercaba poniendo cara de pocos amigos. Su voz era más suave de lo habitual, dejó escapar una frase que le explicaba. Es solo que me robaste un beso, por eso. Era justo lo que sospechaba. La guapa mujer y a menudo genial, ahora era increíblemente tímida, incluso se sentía vulnerable. Claro, había estado ocupada con sus estudios, pero creo que también tenía tiempo libre. Simplemente no se había atrevido a verme. Mientras sostenía el cangrejo me incliné y traté de explicarle, un poco más seriamente esta vez. No te robé un beso, solo fue un pico. Ella, que había estado evitando mi mirada todo este tiempo, frunció el ceño y finalmente me miró directamente. ¿Hay alguna diferencia?, preguntó. Para mí sí. Un pico es solo un toque de los labios, mientras un beso implica más cosas. Así que esa noche simplemente te robé un pico. Su expresión oscilaba entre la confusión y la sorpresa. Abrió la boca como si fuera a hablar. Llámalo un pico, un beso, hizo una pausa. Pero aún así lo robaste, Jay. Me sentía un poco culpable. Abrí un poco los ojos y me rasqué la nuca. Entonces, ¿qué hago? Antes parecía tímida, pero por alguna razón, después de decir eso, su encantadora personalidad volvió a la superficie. Ya no cruzaba los brazos. En cambio, extendió la mano y me pellizcó la mejilla izquierda con una mezcla de cariño, una dulce sonrisa y esa familiaridad. Un hoyuelo encantador apareció bajo la luz del dormitorio, haciendo que mi corazón hambriento por no verla durante una semana realmente latiera. Jay, tienes que dejarme luchar. ¿Luchar? Tienes que dejarme devolverte ese beso. No quiero. Parecía que Day no era de las que insistía cuando la otra persona no estaba de acuerdo, así que al oír mi negativa clara y rotunda se detuvo un momento y retiró la mano. Su expresión se tornó ligeramente culpable, como si estuviera a punto de disculparse. Pero hablé rápidamente. No te estoy rechazando, es solo que... Ella inclinó la cabeza de una manera, mirándome con curiosidad. Estaba llena de nerviosismo. Decidí cerrar los ojos con fuerza y soltar la vergonzosa verdad. Porque si vienes y me robas un beso, me daría muchísima vergüenza. En cuanto lo dije, volvió a salir corriendo, al igual que aquella vez que me dio las gracias cerca de las escaleras. Desde que conocí a Day he aprendido a correr muy bien. Siempre corro primero porque no puedo mirar a los ojos, si no me daría tanta vergüenza que podría derretirme en este mismo instante. Y el dibujo que hice se me olvidó por completo mostrárselo. La situación ahora es la opuesta a la que era antes. Al principio fue la mayor la que se sentía avergonzada y no quería verme. Ahora soy yo la que está tan avergonzada que me oculto rápidamente. Hace poco apareció frente a la universidad para traer mi refrigerio. Cuando la vi, arrastré a mis dos amigas a otro lado y le escribí: No vengas aquí, Day, estoy avergonzada. ¿Todavía estás así? Day, estoy muy avergonzada durante toda esta semana, no vengas a verme. Ella me envió un sticker. Nos estamos turnando para sentirnos avergonzadas una a la otra. ¿Eso terminaría alguna vez? Al final, esta semana no fue diferente a las anteriores. Lo único que cambió fue la relación de Kim, la estrella de la facultad de farmacia, quien acababa de separarse con su novio. Por la razón más común, no eran compatibles. Y si te preguntas cómo lo sé, no fue difícil. Apareció quejándose mientras me daba un dulce que le había mandado su hermana mayor, y prácticamente me obligó a sentarme a beber con ella para ahogar sus penas. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho, bye bye.